Buen día, el tema que nos correspondió es la interpolación polinomial de Newton en diferencias divididas. Siguiente. Los integrantes del grupo son Julio César Pinilla Vega, Wendy Tatiana Abril, Geraldine Sofía Borges, Sebastián Rodríguez Buendía y Fernando Barrero Perdón. Interpolación. ¿Qué es la interpolación? La interpolación es una técnica alternativa para el ajuste de curvas. Se utiliza para estimar valores intermedios entre datos precisos bajo la fórmula general de un polinomio de n-décimo grado. La fórmula es f de x es igual a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x a la 2 y así hasta encontrar a sub n x elevado a la n. Dados los puntos n más 1 asociados con datos, siempre hay uno y solo un polinomio de grado n que pasa a través de todos los puntos. En la interpolación polinomial se utilizan líneas rectas y parábolas para unir puntos. Después se desarrolla un procedimiento que es generalizado para ajustar un polinomio de grado n. Aunque hay uno y solo un polinomio de n-décimo grado, que se ajusta a n más un punto, existe gran variedad de formas matemáticas en las que se puede expresar el mismo. Se presentan dos métodos primordiales para expresar tales polinomios en forma de ecuación. El primero es la interpolación polinomial de Newton en diferencias divididas y el segundo es la interpolación entre trazadores. Siguiente. La interpolación polinomial de Newton en diferencias divididas es la forma más simple de interpolación y consiste en unir dos puntos asociados con una recta. La fórmula es f sub 1 de x es igual a f de x sub 0 más la división entre f de x sub 1 menos f de x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0 por x menos x sub 0. La notación de f de 1 de x indica que es un polinomio de interpolación de primer grado y que además de representar la pendiente de la línea que une los puntos, la expresión de f de x sub 1 menos f de x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0 es una aproximación en diferencias divididas finitas a la primera derivada. Entre más pequeño sea el intervalo, entre más aproximado como a cero, entre los puntos será mejor la aproximación. Para estimar un valor intermedio de una función, se aproxima la función de f de x por medio de una recta r de x, lo que significa que la función varía linealmente con x para un tramo de x igual a A y x igual a b. Es decir, que un valor de x en el intervalo de x sub 0, x sub 1 y de y sub 0 y y sub 1, el valor de y es dado por la línea entre los puntos y se expresa como y menos 0 sobre x menos x sub 0, y eso es igual a y menos 1, a y sub 1 menos y 0 y sobre x sub 1 menos x sub 0. Esto es para que la interpolación sea lineal y es necesario que el polinomio de interpolación sea de grado uso n igual a 1 para que se ajuste a los valores de x0 y x sub 1. Siguiente. Entonces aquí tenemos un planteamiento de un problema. Entonces el problema dice como estima el logaritmo natural de 2 mediante interpolación lineal. Primero realice el cálculo por la interpolación. Entonces siempre primero está como el primer punto es realice el cálculo por la interpolación entre el logaritmo de 1 que equivale a 0 y el logaritmo de 6 que es igual a 1.791759. Lo que se hace es que nos están diciendo que el logaritmo natural es 2, entonces f de sub 1 de 2 es igual a 0 porque el logaritmo natural de 1 es igual a 0, más el logaritmo natural de 6, que es 1.791759, menos f de x sub 0, que es el logaritmo de 1, igual a 0, sobre 6 menos 1, que es el logaritmo de 6, menos el logaritmo natural de 1. Esto multiplicado por el logaritmo natural de 2 menos el del 1. Y esto es igual a 0.3583519. En la segunda parte nos dice cómo repita el procedimiento, pero utilicen un intervalo menor del logaritmo natural a 1, que ya sabemos que es 0,
y logaritmo natural de 4, que es 1.386294. Repetimos lo mismo, se reemplaza en la función, se deja que f sub 1 de 2 es igual a 0, en el reemplazo de la función donde f de x sub 0 es igual a 0, más la división entre f de x sub 1, que es igual a 1.386294, menos f de x sub 0, que es igual a 0, sobre x sub 1 y menos x sub 0, que en este caso sería el logaritmo de 4 menos 1, por 2, que es de nuevo el logaritmo natural de 2, menos el 1. Eso es igual a 0.4620981. Siguiente. Siguiente. Ya. Tenemos el caso de interpolación cuadrática. La interpolación cuadrática está dada cuando tenemos tres puntos y pues, necesitamos ajustarlos mediante una parábola. Bien se sabe que la ecuación de la parábola está escrita por la función cuadrática ax al cuadrado más bx más c. Para ajustar estos valores usamos la siguiente ecuación. Por favor, ¿me ayudas? Siguiente. Donde... Fercho, siguiente, porfa. Donde usamos una ecuación de segundo grado, que pues las ecuaciones de segundo grado son las que describen las parábolas, y necesitamos conocer, atrás, por favor, donde usamos la función f de x es igual al coeficiente b sub 0, ¿te vas atrás, por favor, Fercho? Más el coeficiente b sub 1 que multiplica a x, que desconocemos, y x sub 0, que es uno de los puntos que tenemos dados. Asimismo, pues digamos que entramos a la labor de conocer cuáles son los puntos que necesitamos y requerimos conocer los coeficientes. Es por ello que para conocerlos lo que hacemos es la función evaluarla cuando x es igual a x sub 0 para conocer el coeficiente b sub 0, lo cual nos da que b sub 0 va a ser igual a f de x sub 0. Sustituyendo b sub 0 en la ecuación tenemos b sub 1, ¿sí? Que tenemos f de x menos la imagen de x sub 0 sobre x1 menos x0. Con estas dos ecuaciones reemplazamos nuevamente en la primera ecuación e igualando x igual a x2, es por ello que vamos a tener que b2 va a ser igual a la, imagen de x2 menos la imagen de x1 sobre x2 menos x1 menos la imagen de x1 menos, la imagen de x0 sobre x1 menos x0, todo esto sobre x2 menos x0. Aunque las fórmulas se ven un poco engorrosas, pues digamos que al llevarlo a la práctica es un poco más sencillo, y para ello tenemos el siguiente ejemplo. Por favor, ¿me ayudas? Siguiente. Donde nos dicen que encontramos la función o polinomio que pasa por los puntos 0, menos 0 en x, menos 1 en y, 1, 3 en y, 2 en x y 9 en y, para un x igual a 5. Entonces, cuando empezamos a sustituir estos valores en las funciones anteriores, empezamos a darnos cuenta que f de 0 va a ser igual a f de x0. Y f de x0 corresponde a menos 1. Y asimismo, con las demás ecuaciones empezamos a utilizar los valores en x y los valores en y para conocer los coeficientes b sub 1 y b sub 2. Ahora bien, como nos dicen que necesitamos conocer la ecuación, bueno, la función que pasa por esos puntos, vamos a sustituirlo en la ecuación de grado 2, donde decíamos que b sub 0, o sea, va a ser igual a menos 1, y digo más b sub 2, b sub 1, que multiplica a x, que pues ahorita más adelante lo vamos a reemplazar por 5, menos x0, que x0 es
el x del primer punto más 1, más b sub 2, que es igual a 1, que multiplica a x menos x0 y x menos x1. Dado esto, pues empezamos a reemplazar y tenemos tenemos la ecuación cuadrática finalmente, que nos va a dar menos 1 más 3x más x al cuadrado. Como pues se puede observar, es un polinomio de segundo grado. Ahora bien, pues digamos que para conocer el valor, para x igual a 5, lo que hacemos es reemplazar en la función cuadrática de 5, lo que nos daría que para ese x es 5, la función es igual a 39. Ok. Listo, seguimos con la forma general de los polinomios de interpolación de Newton. Entonces, a partir de los análisis que mis compañeras han mencionado anteriormente, se puede ajustar un polinomio único con un enésimo término y en un grado que sea igual a n más 1, teniendo en cuenta los puntos asociados que queramos hallar o que requerimos hallar para nuestro polinomio. Así pues, entonces, el polinomio enésimo grado será igual a f sub n de x, que viene siendo igual a b sub 0 más b sub 1, que multiplica a x menos x sub 0, que es, digamos, lo que he explicado ahorita Sofía, más b sub n por x menos x sub 0 por x menos x sub 1, y así hasta encontrar x menos x sub n menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos nuestros coeficientes y lo que tenemos entre los paréntesis son los puntos en los que está interactuando la forma en la que vamos a hallar pues, los puntos del polinomio. En este sentido, entonces, nosotros debemos organizar cada una de las diferencias divididas para hallar la cantidad de diferencias divididas que requiera el polinomio. Entonces, por ejemplo, la primera diferencia dividida estaría como la función de x sub i, x sub j, que es igual a la función de a la imagen de x sub i menos la imagen de x sub j sobre los valores que tenga x sub i y x sub j inicialmente. La segunda diferencia dividida a partir de este concepto, pues sería la relación entre los puntos x sub i, x sub j y x sub k, lo cual nos arroja que la función de x sub 1 y x sub j menos la función de x sub j y x sub k sobre x sub i menos x sub k. Aquí lo que estamos hallando en el denominador es la imagen entre los puntos cercanos. Como tenemos aquí ya 3 puntos, entonces x sub i, que es nuestro menor punto, lo relacionamos con el término, con el x de la mitad, con la imagen de la mitad, perdón. Y menos la imagen del centro con la imagen del extremo, sobre el menor punto menos el mayor punto de la relación que estamos haciendo en este momento. En este sentido, pues de forma similar vamos a hallar la diferencia finita, la diferencia dividida finita de todo el polinomio, la cual se expresa como x sub n menos x sub 1 y así sucesivamente hasta x sub i, x sub 0, y esta diferencia dividida finita tendría las imágenes evaluadas desde x sub n hasta x sub 1 menos x sub n hasta x sub 0 sobre el x sub n, que va a ser nuestro primer valor, menos x sub 0, que va a ser perdón, x sub n, que va a ser el último valor que vamos a hallar en el polinomio, y x sub n, el primero. De esta manera, este es el polinomio de interpolación de Newton en diferencias divididas, en el cual tenemos en cuenta lo que ya explicaron mis compañeras Wendy y Sofía, en donde nos mostraban como la forma lineal de la interpolación, la forma cuadrática de la interpolación, y así nosotros podemos agrupar esta
teniendo en cuenta las definiciones y la organización que se dio para organizar, la organización que se dio para acomodar los coeficientes, la que di anteriormente. Bueno, buen día. En esta diapositiva vamos a ver ya un ejemplo aplicado de las diferencias divididas de Newton. Entonces el planteamiento del problema dice: ajuste un polinomio de tercer grado a los 4 puntos del ejemplo. Entonces en este caso tenemos x0 igual a 1 y su imagen igual a 0 y así sucesivamente. X1 es 4, x2 es 6, x3 es 5 y sus respectivas imágenes. Bueno, con estos datos tenemos que hallar un polinomio que se ajuste a la curvatura de los puntos dados. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver la forma general que va a tomar el polinomio, que es de b sub 0 más b sub 1 por x menos x sub 0 más b sub 2 por x menos x sub 0 por x menos x sub 1 más b3 por x menos x sub 0, esto multiplicado por x menos x sub 1 por x menos x sub 2. Bueno, entonces, ¿cómo es el procedimiento para obtener las primeras diferencias divididas? En este caso vamos a relacionar los puntos X con sus imágenes. Entonces, para la primera diferencia dividida tenemos que sería la relación entre las imágenes de X1 y X0. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, en el numerador va la resta de las imágenes y en el denominador va la resta de los puntos. Entonces, por ejemplo, para la primera diferencia dividida, tenemos que se resta 1.38, que es la imagen de x1, menos 0, que es la imagen de x sub 0, sobre 4, que es el punto x1, y menos 0, que es el punto, la imagen de x sub 0. Y eso nos va a dar como resultado el 0.46. Esto para el primer conjunto de valores. Para el segundo, aplicamos digamos que el algoritmo de manera equivalente. Entonces, para la relación de x2 y x1 tenemos 1.79 menos 1.38 sobre 6 menos 4. Esto nos va a dar el 0.202732. Para el tercer dato, tenemos la relación entre x3 y x2. Entonces, en este caso sería 1.60 menos 1.79 sobre 5 menos 6. Esto nos va a dar 0.1823216. ¿Listo? Para las segundas diferencias divididas. Acá ya, bueno, vamos a usar como los numeradores las primeras diferencias divididas. ¿Sí? Y como los denominadores los mismos x, pero vamos a ver acá ya un distanciamiento entre los valores que vamos a tomar. ¿Cómo es esto? Bueno, por ejemplo, para la relación de la diferencia de x2, x1 y x0, tenemos que tomar 0.2027 menos 0.46, que como podemos ver en el numerador van las primeras diferencias divididas, y en el denominador va 6, que es el punto x2, menos 1, que sería el punto x sub 0. ¿Por qué? Porque ya acá se están relacionando los tres puntos. Entonces esto nos daría como resultado menos 0.05187311. Para la siguiente diferencia dividida vamos a relacionar x3, x2 y x1. Entonces en el numerador van las primeras diferencias divididas. 0.1823 menos 0.2027 sobre 5 menos 4. Esto nos va a dar un igual de menos 0.02041 100. Listo. Para la tercera diferencia dividida, ya tenemos que relacionar pues la totalidad de nuestros puntos teniendo en cuenta las diferencias divididas tomadas anteriormente. Entonces, para la tercera diferencia dividida tendremos que relacionar las variables x3, x2, x1 y x0. ¿Cómo? Con las
diferencias divididas sacadas anteriormente en el numerador y con los puntos X más abiertos en el denominador. Entonces, para la tercera diferencia dividida tenemos que menos 0.02041 menos 0.051 sobre 5 menos 1. Esto nos va a dar un valor de 0.00786, que es el que vemos en pantalla. Bueno, cuando organizamos los puntos dados obtenidos por las diferencias divididas en la ecuación que estamos viendo en pantalla, la f sub 3 de x igual, entonces nos va a quedar el polinomio de la siguiente manera. 0, f de x3, bueno, en este caso va a ser igual a 0 más 0.462098, esto factor de x menos 1, menos 0.05, que es la segunda diferencia dividida, esto factor de x menos 1, factor de x menos 4 más la tercera diferencia dividida que es 0.00786, factor de x menos 1, x menos 4 y x menos 6. ¿Qué pasa? Que cuando aplicamos propiedad distributiva y hacemos la multiplicación completa, vamos a obtener el siguiente polinomio, que es igual a 0.00786x al cubo menos 0.1383x al cuadrado más 0.5730x menos 0.44247. Y pues eso sería, hasta ahí llega las diferencias divididas para ajustar un polinomio de tercer grado. A continuación vamos a ver un pequeño video que muestra más específicamente cómo es el procedimiento. Entonces, Fernando, por favor, ¿me colaboras? Buen día. Entonces, ahora vamos a hablar del error de la interpolación polinomial de Newton. Siguiente, por favor. Entonces, en primera instancia vamos a retomar lo que es la expresión de la serie de Taylor, en la cual pues nos dice que esta serie de Taylor se van agregando expresiones hasta hasta la enésima derivada definida. Me explico. En la ecuación subrayada que tenemos en azul es el polinomio de interpolación de Newton en diferencias divididas. Como se ha venido explicando, estos vienen desde 0 hasta el enésima diferencia derivada de diferencia dividida. ¿Qué los hace similitudes o qué los hace semejantes? Es que se van agregando expresiones, en este caso diferencias divididas finitas, desde 0 hasta el enésimo diferencia dividida que vayamos a tener en cuenta para dar solución a un polinomio. Siguiente, por favor. Entonces, para poder llegar a la ecuación o la expresión del error, seguimos teniendo en cuenta la serie de Taylor. Entonces nos apoyamos en lo que es la ecuación del error para la serie de Taylor, que esta nos dice que es R sub n igual a f de elevado a la n más 1 por una constante sobre n más 1 factorial. Todo esto multiplicado por x sub i más 1 menos x sub i elevado a la n más 1. Entonces, nos apoyamos en esta ecuación de la serie de Taylor para poder llegar a una expresión análoga y poder llegar a una expresión del error en los polinomios de Newton. Entonces tenemos que en la segunda ecuación, como se muestra, vamos multiplicando o vamos agregando diferencias divididas hasta el enésimo valor que queramos hallar. Finalmente ajustamos la expresión que se encuentra dividida agregando una enésima más 1 diferencia dividida finita, que es la ecuación, la tercera ecuación que tenemos en la presentación.
Esto se conoce como un error de diferencia de ida finita utilizando el error del polinomio. Siguiente. Bueno, sin embargo, para poder llegar a la ecuación, para estimar el error en un polinomio de Newton, debemos agregar un dato extra. Entonces, obteniendo la siguiente expresión, R sub n va a ser aproximado a f de x más 1, de x sub n más 1 hasta x sub 0. Es decir, vamos a agregar un dato extra para poder hallar el error del polinomio, multiplicado por cada una de las expresiones hasta el enésimo valor que queremos hallar, o en este caso, del grado que queremos hallar del polinomio. Finalmente, tenemos que, en otras palabras, el error estimado para el polinomio del enésimo grado es equivalente a la diferencia entre las predicciones del grado n más 1 y el grado n, que es lo que se encuentra en la expresión, en la última expresión que tenemos. Es ecuación para hallar el error del polinomio de Newton. Siguiente, por favor. Entonces, para dar respuesta al ejemplo en el que nos han venido contando nuestros compañeros, traemos a colación los valores. Entonces, tenemos un polinomio de grado 3 y vamos a hallar el error agregando un valor adicional que va a ser x sub 3 y vamos a evaluar la ecuación del error en x igual a 2. Entonces, retomamos las ecuaciones del error estimado, que va a ser en este caso r sub 2 igual a la expresión o la función de, mejor dicho, la diferencia dividida de x sub 3 por x menos x sub 0 menos x por x menos x sub 1 por x menos x sub 2. Al lado derecho tenemos los valores de x sub 0 igual a 1, x sub 1 igual a 4, x sub 2 igual a 6 y x sub 3 igual a 5. Al reemplazar la ecuación, tenemos que toda la expresión de f de x evaluado en f de x evaluado en f de x sub 3 evaluado hasta sub 0 es la diferencia dividida del polinomio, que es igual a 0 menos 0.07865 A eso lo vamos a multiplicar por x menos 1 por x menos 4 por x menos 6. Las x las vamos a reemplazar por lo que es el valor de 2, que es lo que estamos evaluando, obteniendo que nuestro error del grado 2 va a ser igual a 0.07865.529 por 2 menos 1 por 2 menos 4 por 2 menos 6, obteniendo un error estimado de 0.0629242. Siguiente. Ahora vamos a dar el error para el polinomio de Newton en el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 es el que se encuentra en el video. Para este caso vamos a usar un valor adicional de x4 y vamos a evaluar la ecuación en x igual a 3. Vamos a reemplazar en la ecuación y decimos que r sub 3 va a ser igual a la diferencia dividida, a la cuarta diferencia dividida por x menos x sub 0 por x menos x sub 1 por x menos x sub 2 por x menos x sub 3. Los valores de x sub 0 al 3 los tenemos al costado derecho. Tenemos entonces que x sub 0 va a ser igual a menos 2, x sub 1 va a ser igual a menos 1, x sub 2 va a ser igual a 0 y x sub 3 va a ser igual a 2. Al reemplazar la cuarta diferencia dividida del polinomio, tenemos que es 0. Al reemplazar todos estos valores y al reemplazar nuestro valor x con x igual a 3, tenemos que nuestro error estimado para el polinomio va a ser igual a 0. ¿Esto por qué? Porque
En el ejemplo del video, como podemos observar, o como se pudo observar, nuestra diferencia de ida cuarta y quinta va a ser 0. Esto es porque nuestro polinomio es de grado 3 y al reemplazar todos y hacer el despeje correspondiente, obtenemos un polinomio de grado 3 igual al que se obtiene al principio. Eso es todo. Gracias. Listo, gracias.